En Lima, desde hace 5 días, se está exhibiendo en la Galería de Artes del Club Social Miraflores, ubicado justamente en el distrito del mismo nombre, la exposición de acuarelas denominada Lo visible de lo invisible, ¿no? Cuyo autor es el pintor, reconocido pintor Francisco Pantigoso, ¿no? Y esto es en conmemoración de los 80 años de la mencionada institución. Por eso esta mañana hemos querido invitar acá a nuestros estudios centrales de RCR, Red de Comunicación Regional, aquí en San Borja, en Lima, al doctor Francisco Manuel Pantigoso. Él está a la par, también es director del estudio de abogados y consultores Pantigoso y Asociados. Buen día, le agradezco la amabilidad de acompañarnos amigos, esta mañana. Un gusto también a los amigos de RCR estar aquí para la entrevista. Muy agradecido por siempre fomentar el arte, ¿no? Es una reconocida radio a nivel nacional que no solamente se habla de política, de noticias del día a día, sino también de un tema del espíritu, ¿no? Así es, hay que justamente nutrir ese espíritu a través de la cultura, del arte. Y como a modo de introducción debo indicar que el doctor Francisco Pantigoso tiene una larga trayectoria justamente en la pintura, ¿no? Ha sido incluso discípulo de sus abuelos, el maestro y Premio Nacional de Pintura Manuel Domingo Pantigoso, ¿no? Y a la par también es un reconocido escritor, ¿no? Eso nos lo va a comentar justamente a lo largo de esta entrevista. Coméntenos brevemente, ¿no? ¿Cómo nace este espíritu para la pintura antes de entrar justamente a comentar de lo que significa esta última muestra? Para quienes nos están siguiendo a través de streaming de televisión, estoy mostrando justamente la publicación de Lo visible, de lo invisible, ¿no? Mitos, leyendas e historias. Justamente ahí hay esa dicotomía, esa dualidad justamente que nos va a explicar en unos instantes el doctor Pantigoso. ¿Cómo nace ese espíritu hacia la pintura, por favor? Bueno, la pintura la tengo enraizada, ¿no? Está en los genes, ¿no? Desde la familia paterna con mi abuelo, que como dices fue premio nacional, y mi abuelo materno brasilero también, que ha sido pintor. Desde los 14 años empecé a hacer exposiciones, gané un premio en Brasil a los 16 años, en medalla de oro en Río de Janeiro, y de ahí no he parado de exponer, ilustrar libros, y siempre imbuido un tema de fomentar el desarrollo de la acuarela, que es una técnica bastante compleja. Para mí la pintura es una posibilidad de encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? A través de una serie de temas que hemos recogido, como son los mitos, leyendas, historia, que forman parte también de mi quehacer, porque yo también soy historiador, especialmente de la Guerra del Pacífico, ¿no? Entonces van a ver ustedes ahí muchas evidencias de los viajes que hemos hecho con grupos, reconocimiento de algunas ruinas de las culturas mochica, ¿no? Nazca, y todo con un afán de que el espectador, al ver un cuadro, se encuentre en sus orígenes. Por eso es lo visible y lo invisible. Muchas veces no estamos viendo lo que está detrás de las cosas, ¿no? Y detrás de las cosas está muchas veces entenderse en sus orígenes, que es muy importante, ¿no? Yo fomento mucho el amor al Perú, son temas peruanos, son temas de nuestra historia, y simplemente es eso, ¿no? Que la gente reconozca ese misterio que hay en la vida, ¿no? Y que trate de descubrirse en cada cuadro, ¿no? Ahora, en lo visible de lo invisible, en esta muestra pictórica, usted hace un recorrido exactamente por esa visión que tiene, ¿no? La visión de la historia, la visión de la escritura, con la visión de plasmarla justamente en la pintura, ¿no? ¿Qué significa cada obra, cada paso que se da en la pintura e incorporarla justamente a esa vivencia a lo que usted nos hace mención? Lo que pasa que la historia, si se lee objetivamente, son datos, ¿no? Pero la historia es mucho más que datos y un recuento de hechos. Entonces, la historia nos lleva a conocernos mejor. O sea, por ejemplo, si nosotros nos adentramos a lo que es la Guerra del Pacífico, hay 2 cuadros sobre Miraflores, la batalla de Miraflores, vamos a reconocernos en un tema olvidado, ¿no? Porque si nosotros recordamos solamente el 13 de enero, por ejemplo, o el 15, ¿no? Que es la batalla de Miraflores, hacemos un desfile y simplemente es protocolar, ¿no? Pero no recordamos que sacrificaron sus vidas una serie de personas para que estemos ahorita sentados aquí, incluso hablando en la radio, ¿no? Podría ser otra la realidad. Entonces, yo llamo mucho la atención a ciertos hechos para efectos pictóricos, llevarlos a símbolos, a sugerencias que nos van a llevar a esencias
que, digamos, en el día a día las personas no lo ven. A mí me alegro muchísimo cuando alguien viendo el cuadro me dice, caramba, tu cuadro me evoca un recuerdo, hasta un olor, un tema hasta de algo vivido, ¿no? Quizá en otras vidas. O sea, yo lo que quiero es que las personas reaccionen, ¿no?, con los cuadros y empiecen a encontrarse y a entenderse a sí mismos. Estos cuadros de formato más o menos 70 por 50, si te das cuenta, tienen una línea, ¿no?, en donde empiezo con el Divino Niño de Eten, que es una historia que nadie conoce, pues, porque acá en el Perú tenemos la tercera aparición del niño, ¿no? Aparte de Bogotá y Pagua, tenemos esta historia linda que comienza, ¿no?, del agua, hay una leyenda, y termina con la madre naturaleza, ¿no? Seguidamente, en el intermedio de varias imágenes de culturas, de leyendas y mitos. Entonces, lo que se pretende es un recorrido por diferentes temas, pero con un hilo conductor, ¿no?, que es resaltar lo peruano. Y la acuarela yo creo que tiene esa magia, porque la acuarela es mucha agua. Fíjate que en la acuarela es las técnicas más difíciles porque en el óleo no puedes estar pintando encima de varias capas, ¿no?, una tras otra, pero en la acuarela no puedes estar corrigiendo nada. O sea, si tú empiezas a corregir ya la manchas, ¿no? Entonces hay mucho de espontaneidad, hay mucho de transparencias, que es donde a mí me gusta un poco llevar los mensajes de mi Y es una transmisión viva de momento, ¿no? Pero es que es así, o sea, Claro. Desde los acuarelistas del 700, como Turner y Constable, la acuarela es prácticamente una emoción que sale y la plasmas, porque no hay posibilidades de repensar las cosas, es tu impulso del momento. Y sale cosas bien interesantes, ¿no? Porque no permite la corrección, como te digo. Y en ese sentido, este tema está capturando mucho digamos, el interés de las personas, porque yo creo que lo interesante de la acuarela es que también genera, oye, yo también quiero, ¿no?, intentar, quiero vivenciar el arte, motivas, es algo medio recíproco, ¿no?, de verse y también responderse a sí mismo. Entonces, esta exposición está abierta hasta el 17 de octubre, ¿no?, acá en el Club Miraflores, ¿no?, el Club Social Miraflores, de 3 a 9 de la noche. Está abierta a todos los que quieran conocer, ¿no?, la obra. Yo quisiera hacerle una pregunta, diríamos un poco más que corresponde a otra cotidianidad. ¿Cómo se combina, así como se establece esta relación entre artes plásticas, poesía, literatura, historia, con la tributación? Sí, hace poco tuve unas entrevistas medio picantes, ¿no?, por temas hasta políticos, ¿no?, de política fiscal. Lo que pasa es que ya pasó el tiempo en que el ser humano era separado del arte de otras áreas, ¿no? Yo creo que hay que buscar el ser totalizador. Y claro, muchos preguntan eso porque de repente hay ciertos prejuicios, ¿no?, porque no se entiende de que la persona puede realizar varias cosas. Pero fíjate que el arte me da la posibilidad de ser mucho más creativo, mucho más analítico, más fino en el análisis jurídico, porque es eso, o sea, te afina los sentidos, ¿no? Y yo no le veo ninguna incompatibilidad. Hay un montón de abogados, colegas míos, que pintan, escriben, que no lo dicen, pero están ahí trabajando. Muchísimos historiadores. Y en la historia, acuérdate, González Prada, ¿no? Vinatea mismo, que era pintor y abogado. O sea, hay un montón de ejemplos, ¿no?, de personajes que han compatibilizado. Es una complementariedad. Claro, o sea, antes se pensaba el universo izquierdo del cerebro y el derecho, ¿no? No pueden conversar, o sea, uno tiene que estar parametrado, ¿no? Claro. Lo que se habla, como usted mismo menciona, una serie de prejuicios, ¿no? Porque, por ejemplo, había este prejuicio de que en realidad no se podría vivir del arte. ¿Se puede vivir del arte? Por supuesto. Mire, mi abuelo con 9 hijos, imagínate. Porque los papás, antiguamente los papás eran muy severos en esto, ¿no? Oye, vas a estudiar una carrera de ingeniería, tienes que ser médico, abogado,
no, algo que te sostenga en la vida, porque claro, de pintar, de cantar o de la poesía no vas a vivir. Ese era el prejuicio, ¿no? sí, eso es un prejuicio, porque yo creo que si uno es bueno en algo, va a triunfar y va, en este caso, a vender sus cuadros y va a ser conocido y entras a un circuito, ¿no?, de ventas y tranquilamente viven. Hay pintores que viven, ¿no?, de esto, pero como en toda la vida hay que ser bueno, ¿no? Hay que esforzarse, esto no es un camino fácil. Todos los días hay que estar pintando. Pero eso podría revelarse, por ejemplo, a alguien se le podría ocurrir decir, mire, a eso comprueba lo que decían otros abuelos, ¿no? Y el doctor Pantigoso es un gran pintor y todo lo demás, pero es tributarista y a eso se dedica para sobresalir en todo caso en su vida cotidiana. Pero en la realidad yo no me considero solamente tributarista, sino que la pintura es como una segunda profesión. No es que sea un hobby, ¿no? Para mí eso es lo importante. Lo que pasa es que yo he tenido un lapso de tiempo en donde más me he dedicado a la ilustración. Entonces he vuelto desde el año pasado, anteaño, a los circuitos de muestras individuales, ¿no? Pero claro, o sea, frente al público hemos estado en el tema tributario como abogado, pero como te digo, no obsta que esto sea para mí importante y que esté siempre también en mis quehaceres principales, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, usted no tiene una mirada economicista, por ejemplo, del arte en este caso. Mira, yo no pinto para vender, pero si se vende en buena hora, ¿no? Por supuesto. Claro. Claro. Y en esta muestra ha habido mucho éxito. O sea, del primer día yo no me lo esperaba, pero hubo una anécdota ahí, un cuadro de la batalla de Miraflores, y estuvieron mis amigos historiadores, ¿no? Y prácticamente era una subasta, porque uno quería y el otro también, y tuve que ponerles calma, ¿no? Vamos a sacar un martillo y empezar a ver quién da más. O la otra opción es, vamos a inspirarnos de nuevo y hacer tantos cuadros como ustedes quieran. Sí, porque justamente la siguiente muestra va a ser temas de la Guerra del Pacífico. Ajá. Que es un tema bien interesante, con mucha riqueza, ¿no? De temas y de anécdotas que se pueden plasmar en cuadros, ¿no? Y tan desconocido a la vez, ¿no? Siento que ese son de los episodios, mira, una cosa bien curiosa, más importantes de nuestra historia, pero hay mucho desconocimiento. Mucho. Uno, porque yo creo que es un episodio muy triste, que políticamente se ha querido también ocultar. Claro. Y en segundo lugar, es paradójico. Yo he expuesto en el club, donde por nuestros estudios históricos de superposición de mapas y análisis, ese fue el Reducto 1. O sea, el Reducto 1 nadie sabe que fue el Arcomar. Donde está ahorita el Parque Salazar, ahí estuvo el Reducto 1. Después el 2 es, ¿no?, el Reducto donde ahorita está, ¿no?, el Parque Reducto. Pero donde he puesto los cuadros, ahí fallecieron personas, ahí cruzaron espadas, pero nadie, ni siquiera hay una placa, ¿no? Yo insto a las autoridades que son las llamadas a hacerlo, ¿no?, que rindan ese homenaje, ¿no?, a gente que peleó, y ahí fue, tú sabes, en la Avenida Miraflores, gente civiles. ¿No? Porque en realidad esa área no se consideró, por ejemplo, un área de patrimonio, una área del patrimonio cultural. Nada, y nosotros tenemos identificado. No se exigió un identificado. CIRA, por ejemplo, para que el Arcomar haga su instalación allí, ni el Marrio edifique sus hoteles. Ah, tú sabes cómo es. Pero nosotros tenemos identificado todos los reductos, los 7 que estuvieron, 8, ¿no? Y están en algunos parques ahorita, porque el terreno después se constituyó en parques. Y exactamente donde está el reducto, valor histórico, ¿cómo eso? es que no hay ni siquiera una placa. Eso es lo más triste. Por ejemplo, el Reducto 3, nadie sabe que es el Parque Castilla. Ese que está frente al Pestalozzi, ese es el 3. Claro. ¿Y por qué ha ocurrido eso, ese desconocimiento, y no se le ha dado ese valor que la historia significa para un país, para una nación, para un territorio? Porque lamentablemente yo creo que la historia del perdedor es una historia que generalmente se busca olvidar, ¿no? A pesar de que hay una serie de valores atrás, ¿no es cierto?, de heroicidad y todo. Y también una serie de miserias humanas allí, de comportamientos que han sido realmente, que ojalá nunca más se vuelvan a producir una situación así, ¿no? Por supuesto, hay evidencias de traición, hay evidencias de corrupción, etcétera, en todos estos episodios que cambiarían mucho realmente el sentir de la historia. Yo lo que hago a través de las horas es un llamado, ¿no?, a las autoridades. Tantas veces a través de los institutos que tenemos en la parte histórica hemos hecho que no ha habido eco. A ver si a través de un cuadro hay una llamada de atención. Las personas que han estado en la inauguración ni sabían
ni recordaban, imagínate, que hubo batallas, la batalla de Miraflores. La gente no sabe que hubo una ocupación de 4 años de Chile acá en Lima, ¿no? Bueno, y una etapa... En realidad, ¿cómo proyectar esto? Por ejemplo, a estas exposiciones que se hacen, ¿cómo hacer para que accedan, por ejemplo, escolares, que conozcan a través de esto un poco de otra historia? Un poco Mira, de otra realidad? la exposición está abierta, justamente hay una persona que hemos indicado que esté todas las tardes y que puede explicar la obra y un poco la historia de cada cuadro. El club abre sus puertas al público en la exposición, no es solamente para socios. Entonces, los directivos de los colegios que estén escuchando tranquilamente pueden llevar a sus alumnos a verificar, a ver las obras, no hay ningún problema. ¿Y ha pensado a lo mejor en algún momento ser itinerante, que estas obras lleguen a las provincias y que tenga, digamos, un trabajo complementario entre lo que es el arte y la historia? Sí, claro. Nosotros trabajamos mucho en Tacna, Moquegua. Mira, nosotros llegamos allá también. Bueno, nosotros prácticamente somos expedicionarios cada mes en Tacna y Moquegua, rescatando una serie de objetos y de temas. Tengo muchos amigos en Arequipa también dedicados al análisis histórico de la Guerra del Pacífico, ¿no? Y estamos pensando si, por ejemplo, esta exposición de la guerra, quiero descentralizarla, porque todo no puede ser Lima, ¿no? Y yo saludo esta radio que yo sé que es regional, que llega mucho al sur, porque hacia ahí queremos ir con una exposición itinerante. La idea es que Lima no sea todo, ¿no? Y que los que estén escuchando se sientan también, digamos, involucrados, ¿no? Y recordados, y no solamente un recuerdo simplemente bonito de palabras, sino que haya efectiva, ¿no? Realización de muestras para que Lima no sea, ¿no? Si se hace una exposición itinerante, ¿por dónde comenzaría? Yo por Tacna. Tacna, exclusivamente. Tacna, después Moquegua, Arequipa, sí. Mis raíces son del sur, ¿no? Mi abuelo es arequipeño, conozco muy bien esa zona y le tengo mucho cariño porque como historiador, tú sabes que allá ha habido unas gestas increíbles, ¿no? Por supuesto. Hace poco nosotros hicimos un recorrido justamente por Tacna, nos fuimos por Torata. Por ahí bajaron por el Cerro Baúl. Claro, el famoso Cerro Baúl. Bueno, todas esas zonas son... realizaron sangrientas batallas, ¿no? Claro, por la batalla de Los Ángeles, ¿no? Nosotros hemos conocido e identificado los campamentos chilenos previos a Los Ángeles, que nadie conoce, ¿no? Campamentos que prácticamente dentro de poco van a desaparecer por irrigaciones. Yo llamo a las autoridades de que identifiquen los restos, que se haga un centro de patrimonio histórico y se defienda pues lo poco que va quedando, ¿no? Toda esa zona está muy olvidada. En realidad la historia, la cultura... Bueno, si está olvidado acá en Lima, imagínense lo que está allá. Sí, yo creo que a través de estas radios hacemos un llamado, ¿no? A las entidades políticas que la cultura pues sea un elemento fundamental. La cultura, amigos, cambia al ser humano. Necesitamos gente más culturizada, necesitamos gente que ame al país, y a través de el granito de arena que ponemos en esta exposición, yo creo que es también una llamada a eso, ¿no? Que no sea solo Lima, un centro de cultura, sino que llegue a todos los rincones del país. Los jóvenes se pierden en la internet, los jóvenes se pierden en juegos absurdos. Claro, están cazando Pokémones ahora. Por Dios. No saben de ese Pokémon de dónde están, ¿no? De repente que casen la historia, que casen los libros, ¿no? Ya se ha perdido, ¿no? La lectura. Entonces, todo eso implica de estas exposiciones, ¿no? No solamente es mostrar un bonito cuadro y qué bonito, y hay mensajes atrás de, oye, vamos a cambiar este país, vamos a dar un impulso a lo cultural, a que los niños jóvenes empiecen a leer, a que se enteren qué cosa es Eten, qué cosa es bandurria. Y hay una historia increíble en cada cuadro de temas que la gente desconoce, ¿no? Ese es un poco el mensaje del artista, ¿no? Un artista comprometido, y yo, como ustedes, comprometidos también con el Perú, ¿no? O sea, no solamente con Lima. Por eso esta radio me parece excelente que impulse justamente todos esos conocimientos, ¿no? Y todas esas posibilidades. Va a tener que hacerse, de todo caso, está pendiente, y ojalá alguna vez se haga con algún esfuerzo una especie de un recuento, ¿no? de lo que son otros valores históricos acá, porque en realidad, como usted dice, a veces uno se pisotea, ¿no? Estos hitos de nuestra historia,
por ignorancia básicamente, ¿no? También por la indiferencia total, que a nadie le interesa conocer más allá de su realidad circundante en lo que viven, en su coyuntura. Pero yo creo que esto pasa también por intereses, ¿no? Yo creo que hay intereses que la gente no piense, esa es la verdad de las cosas. Mientras que la gente no piense, no tenga cultura, más manejable. Es así. Eso está en los análisis sociológicos, ¿no? Mientras que alguien se quede, ¿no es cierto?, en una más media, en un tema simplemente de superficialidad, manejable el ser humano. Y lamentablemente esto sucede acá y en todos los países, ¿no es cierto?, donde hay intereses atrás de crear simplemente robots humanos sin sentimientos, sin amor a la historia, sin un compromiso con el país. Entonces, ahora, lo que se vive en todo caso es, y lo poco que se conoce a veces de nuestra historia, es lo que muchas veces la historia mal contada de los cursos que se dan en los colegios, y con eso ya se supone que ya la verdad está ilustrado. ¿No has visto las entrevistas en la televisión? Preguntan a un alumno, ¿no? ¿Quién es tal? Y mira el techo, ¿no? O sea, cosas mínimas. Ni siquiera son capaces de reconocer a Miguel Grau, ¿no? No saben. Sí, dicen que es un cantante de rock. Entonces, y hay dos cosas, ¿no? Entonces hay la desinformación, la ignorancia, y el otro la distorsión muchas veces, ¿no? Es que es terrible, pues, ¿no? O sea, y yo creo que esto tiene que cambiar, y hago un voto que el nuevo gobierno que se inicia ahora pues fomente esto, ¿no? Yo creo que hay un compromiso con los jóvenes, hay un compromiso con todo aquel grupo de personas que tienen que ser rescatados, ¿no? Porque ellos no tienen la culpa, es la sociedad que los lleva, ¿no es cierto?, a casi un embrutecimiento. Yo creo que la radio, como ustedes, nosotros como artistas y los historiadores, en fin, todos los que estamos detrás de un compromiso, tenemos que apoyar esa situación de mejora. Es que en realidad hay si somos autocríticos, ¿no?, la negligencia es absoluta, ¿no? Yo recuerdo el año 96, nos fuimos cuando se empezó a discutir muy fuerte el tema de la pertenencia del área del Chinchorro en Arica, que es un espacio del Perú, ¿no? Visitamos esa área, pues realmente nos sentimos totalmente avergonzados frente a los chilenos, ¿no? Y los propios vecinos salían a decirnos, por favor, díganle a su gobierno, díganle a las autoridades que vengan y limpien este terreno, ¿no? Aquí es una crianza de roedores, de bichos y todo lo demás que están inundando nuestras casas. Y si eso nos reclamaba, ya ver la casa, ¿no?, de la respuesta, donde vio Bolognesi, ya se nos caía la cara de vergüenza. Sí, total, yo también pasé por ahí una porque pena. En realidad era una casa totalmente abandonada, que se está cayendo a pedazos, y eso supuestamente... Y donde, ¿no?, nuestro Francisco Bolognesi, claro, tuvo su última gesta, ¿no? Es increíble, pues, es que tú no puedes realmente pensar sino en un cuento surrealista, ¿no?, una situación así. Pero sucede, y no solamente ese ejemplo que tú muy bien dices, sino en diferentes lugares, o sea, se caen a pedazos, ¿no?, las casas importantes. Tengo amigos del Valle del Chillón, todas las haciendas están consumidas, ¿no?, por ya urbanizaciones, no hay amor, pues, al arte. Casas que se están cayendo en el centro de Lima que deberían ser, ¿no?, patrocinadas adecuadamente. Hay esfuerzos individuales, es cierto, o sea, no todo es criticable, ¿no?, pero falta, pues tenemos todo para ser un país de enorme potencial cultural. No te imaginas, donde haces un hueco encuentras historia. Pero eso no saben los jóvenes, no les importa, ¿no? Y lamentablemente el smartphone creo que nos está llevando, ¿no es cierto?, a gente que no tiene conciencia crítica. Entonces, la labor que ustedes hacen es encomiable, ¿eh? Todo lo que ustedes están promoviendo y a través de lo que podemos nosotros también apoyar con granito de arena, yo creo que esa es nuestra función acá en el Perú, ¿no? Si queremos a este país, si estamos acá agradecidos porque nacimos aquí y con su gente, tenemos que hacer obra, tenemos que fomentar, ¿no es cierto?, lo cultural, porque yo creo que así se salva este país de muchos problemas que tiene. Pero a veces también nos vamos en el sentido, por ejemplo, hemos visto en los últimos años cómo se han manejado los temas, por ejemplo, de las políticas culturales en el país. Básicamente el tema patrimonial, ¿no? Se declara patrimonio cultural, ¿no?, una casona, por decir. Pero ya lo declararon, lo pusieron en el papel y después ¿qué? Y lo dejan ahí que se caiga a pedazos, nadie mete un sol, o sea, es un foco hasta infeccioso para la salud pública, pero nadie hace absolutamente nada. ¿Para qué le declaramos entonces
Por ejemplo, la casa de mi abuelo era patrimonio en Magdalena. Y no sé qué pasó, que de un día a la mañana sacaron la placa que puso el INC y construyeron una urbanización, unos edificios. ¿Sí? O sea, acá se zurran, ¿no? En todo lo que son patrimonio. Y no pasa nada, o sea, hicieron algo ilegal, ¿no? Un ilícito y no pasó nada, ¿no? Y así en casos, ¿no? Como abogado veo, ¿no? Que al final los intereses políticos, económicos están primando. Entonces, yo creo que... Se podría decir que adrede lo dejan que se destruya. Y sobre eso, evidentemente, la gente puede decir, oye, ¿pero qué hace este muladar acá? Mejor no, y lamentablemente construyámoslo. Está la placa, pero la quitan y nadie se acuerda. Pues si nadie la vio, nadie le dio importancia, la quitan, es lo mismo. O sea, nadie va a defender lo propio, ¿no? Entonces hay ese tema que hay una inacción, una inercia total, ¿no? No pasa nada, o sea, no pasa nada. Doctor Pantigoso, usted que está en este tema ahora retomado con mucha fuerza este asunto ¿hay alguna reacción para ir hacia adelante en estos temas? ¿En qué específicamente? En el sentido, por ejemplo, de que la gente va tomando conciencia, existe la posibilidad de que haya gente que se sume más a estas ideas, por ejemplo, de mirar con mucho más profundidad estos temas, de reivindicar un poco nuestra historia, nuestro patrimonio. Yo creo que sí, ¿no? Hay voces, pero yo creo que están más aisladas. Yo creo que hay que unirnos más en todos los que estamos en este ámbito y hacer una voz unificada y común, ¿no? Yo creo que son voces aisladas que a veces se pierden y quedan en buenos proyectos. Pero no hay una idea, un proyecto cultural unificado, ¿no? O sea, en este país que tiene todo para ser una potencia cultural, la cultura es lo que está al final, ¿no? Y yo creo que, bueno, nunca es tarde para empezar. Existe un gobierno que yo creo que tiene todas las intenciones de incentivar esto y hay que apoyarlo, ¿no? Y nos falta conciencia definitivamente, porque en realidad, mire el daño que nos han hecho la vez pasada, ¿no? En las líneas de Nazca. Sí. Vino una ONG internacional, ¿no? Dañó todo ese patrimonio que tenemos ahí y no pasó absolutamente nada. O las piedras acá de los 12 ángulos, ¿no? Por supuesto, y no pasa nada, o sea, han venido fulano, no, uno es argentino, el otro sí, bueno, están luchando por el medio ambiente y todo lo demás, y bueno, pues pasó por agua tibia el asunto y ya todo el mundo se olvidó. Señores, y el daño quedó permanente ahí. Por ejemplo, yo viajé a Estados Unidos, hay un área que se llama Gettysburg, de la Guerra de Secesión. ¿Ustedes creen que en esa área se le va a ocurrir construir algo, talar árboles a un americano? Y eso que ya es hace años que pasó esta batalla famosísima. Tenemos el Morro Solar, señores. ¿Se acuerdan lo que pasó en el Morro Solar? Las invasiones. Bueno, pero se llenó de antenas de televisión el Morro Solar. Exacto. Incluso ustedes saben que una urbanizadora, ¿no?, quería hacer todo un complejo. Bueno, sí, sigue en eso, ¿no? Está tramitando su licencia de todas maneras. Y está a punto de conseguirlo, por lo que tengo información. Imagínense. O sea, ¿dónde está el respeto? Es un balneario allí. Imagínate. Eso es falta de respeto, totalmente, ¿no es cierto?, a los que lucharon ahí. Porque no leen, no saben. Y nosotros tenemos especialistas que han acreditado que eso es campo de batalla. Ese es un tema que está irrefutablemente comprobado. A pesar de todo eso, los intereses siempre económicos, políticos, ¿no? Entonces, Pero ¿quién le dice a los canales que retiren sus antenas de allí? Pues, ya lo invadieron. Y de allí a que les den una licencia que están tramitando de todas maneras, porque hemos visto que han hecho parte de una carretera allí, de la herradura a la continuación, están haciendo carretera, cada vez está más al fondo, ¿no? Sí, para habilitar esa área. Sí, es cierto. Bueno, en fin, son un montón de casos que existen, ¿no? Que evidencian que algo anda mal, ¿no? Entonces, donde andan mal las cosas tenemos que solucionar, porque acá es dejar pasar, dejar hacer, y no es la situación, ¿no?, que es más conveniente. Entonces, yo reitero que tenemos una obligación, ¿no es cierto?, de llamar la atención y de promover, ¿no es cierto?, una situación de mejora cultural, ¿no? Bien, doctor Francisco Pantigoso, sumamente agradecido. ¿Hasta cuándo está esta muestra que se exhibe en la Galería de Arte del Club Social Miraflores, denominada Lo Visible, Lo Invisible? Hasta el 17 de octubre va a estar abierto al público en el horario de 12 del día hasta 9 de la noche. Están todos cordialmente invitados. Es una muestra de 16 acuarelas complementadas con poemas de mi padre, ¿no? Porque hay una integración artística ahí. Mi padre es un extraordinario poeta renombrado, ¿no?, que
me ha querido acompañar y me siento muy honrado en su presencia también, ¿no? La vena artística aflora por todos lados. Tendríamos que hablar entonces, con ese poeta. De todas maneras, siempre hay un espacio, no solamente vivimos de la discusión política, ni del conflicto, ni ni los aspectos sociales, ni las demandas, ni las malas noticias. Mi padre es un promotor cultural. Buenas noticias, ¿no? Sí, mi padre es un promotor cultural y encantado de hablar de temas de promoción de la cultura. Encantado, lo tendremos Él es- acá entonces. Tomamos la palabra, Nos comprometemos a través de usted. Muchas gracias.